Bueno, estamos, hermanos, en el estudio del libro de Hebreos. Hemos hecho una introducción al libro. Ya ustedes recuerdan algunos datos introductorios. Siempre será un poquito de debate el hecho del escritor. Una buena cantidad de teólogos de mucha credibilidad, de mucha fuerza teológica, se inclinan porque es el apóstol Pablo. La conclusión es esta: no importa quién sea, a fin de cuentas el autor es Dios, ¿verdad? El autor es Dios, y nosotros hemos creído que si el libro de Hebreos está dentro del canon o dentro de la lista de los libros inspirados, nosotros creemos que Hebreos es palabra de Dios. Así que vamos a entrar entonces al bosquejo general que tenemos. Decimos que es un bosquejo pastoral porque estamos tratando de hacer ciertas aplicaciones a la vida diaria de la iglesia de este tiempo. ¿Se recuerda cuál es el tema general del libro de Hebreos? Esa fue una de las preguntas del repaso, ¿verdad? La superioridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual el escritor de este libro decide poner este contenido, escribir por guía del Espíritu Santo en este libro de Hebreos? ¿Por qué se decide por darle énfasis a la superioridad de Jesucristo? Muy bien. ¿Sí? Por el hecho en que estaba siendo cuestionada la deidad. Había una controversia doctrinal. ¿Se recuerdan? 3 movimientos que en ese tiempo estaban en toda su fuerza, tratando de presionar. Por supuesto, detrás de todos ellos están los fariseos, los saduceos, los escribas, pero habían saduceos, fariseos y escribas que pertenecían a ciertos grupos que estaban presionando y que estaban cuestionando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles movimientos eran? Los estoicos, los epicúreos y, por supuesto, los gnósticos. Habían gnósticos epicúreos y habían gnósticos estoicos, y habían estoicos y epicúreos y gnósticos, ¿verdad? Puros. Pero habían cierta mezcla de todo ello. Pero en sí, los 3 movimientos trataban de cuestionar en cuanto a que Jesucristo no es Dios. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, también tenemos ese problema, porque tenemos una buena cantidad de movimientos religiosos, dizque cristianos, pero que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y uno podría mencionar algunos. Sin embargo, ahora nos vamos a detener a esta parte. Lo que escribe el escritor de este libro de Hebreos, que personalmente yo me inclino por el apóstol Pablo por la cantidad de razones que dimos, pero igual dice que él fue movido, según el libro de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, cuando dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, escribieron palabra por palabra lo que Dios quería decir. Entonces, la palabra inspirar allí significa fueron llevados, fueron movidos a escribir, porque uno puede comparar este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero según Pedro dice, y los santos hombres siendo inspirados. Entonces surge la pregunta: ¿quién es el inspirado? ¿Los hombres o la palabra? Entonces la manera de resolver eso es que la traducción que se le da en Pedro a inspirados significa que fueron guiados
llevados, movidos, para que cada palabra que salía de Dios, ellos la fueran escribiendo. Y así queda escrito ya la palabra del Señor. Hay dos grandes partes que vamos a trabajar en el libro de Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, estaremos viendo en primer lugar lo que es la superioridad de Cristo. Y lo que haremos es vea que para hacer la aplicación al concepto pastoral, entonces le llamaremos la superioridad de Cristo es la base de nuestra victoria. Esa es la primera gran división. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hebreos, hermanos? 13. Entonces estamos hablando que vamos a tardarnos 13 semanas. Vamos a tratar de estudiar un capítulo por semana, o sea, por día viernes. Entonces, vamos a trabajar esta primera parte y el capítulo 10, 19 hasta el 13, 25, entonces habla de la superioridad de la vida cristiana como resultado de nuestra obediencia a Cristo. O sea, nosotros como iglesia podemos tener una vida superior, oiga bien, superior al resto de las personas no cristianas. Porque ser cristiano, comparado con las personas que no tienen a Cristo, a nosotros nos eleva. En el sentido de que el cristiano practica más valores, el cristiano ejercita más virtudes, el cristiano tiene que ser más confiable que el resto de las personas, ¿verdad? Porque el cristiano no roba, el cristiano, por lo menos la Biblia dice, no debe robar, no debe mentir, no debe matar, no debe pelear, y en gran medida el cristiano se limita de todo eso, ¿verdad? Puede ser que de pronto surge algunas cositas, pero ya en un porcentaje bien reducido, mientras que el resto de las personas, ¿verdad?, hacen las cosas como de una manera natural. Me puse muy triste al ver lo que pasó en la capital de Siria, ¿verdad?, Damasco. Más de 1.300 personas morir de un ratito para otro, ¿verdad? Solo por ¿cómo se llama? El querer salir ganando cierto grupo, cierto sector, ¿verdad? No importa, no valoran a las personas, pero esto es lo natural de ellos. Nosotros pensamos en no hacer esas cosas, ¿verdad? Así que, hermanos, yo quiero que nos metamos de lleno ya a esta parte, que vamos al libro de Hebreos y leamos este capítulo. Lo hacemos en voz alta, hermanos, para que tengamos una idea general de lo que está hablando el libro de Hebreos en el capítulo 1. Tiene apenas 14 versículos, así que juntos, voz alta, leamos este capítulo. ¿Listo con Hebreos 1? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
más que el vino. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los devolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si se da cuenta, desde el comienzo, el libro se da a conocer que es un libro totalmente doctrinal. Y mete varias doctrinas. En esta primera división, lo que hace el escritor es erigir o levantar un altar apologético acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta base doctrinal, que es una base teológica, que es una base donde descubre o revela la deidad de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en la base para que nosotros como cristianos digamos, nosotros somos más que vencedores. Porque si Jesucristo no fuese Dios, entonces Pablo dice por el otro lado, bueno, entonces nosotros aquí no tiene razón que estemos. ¿Por qué? Porque Él es un hombre igual que nosotros. Miren lo que ha pasado con este señor José Luis de Jesús Rodríguez. Miranda. Salió en la portada allí del Face en que el hombre había muerto. Hace unos 2 meses a él lo entrevistaron, ¿verdad? Lo entrevistaron y, ¿cómo se llama? Hablaba muy tenue, muy despacito, muy, ¿cómo se llama? Débil su voz. Sin embargo, alguien sacó el comunicado que murió. Pero como él había prometido que el año pasado, o si no en este principio de año, él iba a experimentar una transformación, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sale, los seguidores de él sacaron un comunicado diciendo que esa es una mentira, que él no ha muerto. Lo que ha pasado con él es que él se ha transformado. Entonces, que no tengan ninguna pena, que él sí. Pero vea, él es el que viene diciendo que sustituye al fin de cuentas a Jesucristo. Entonces, ¿cuánta gente hay siguiéndolo a él? Es una multitud de gente. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos el libro de Hebreos, tenemos que decir que la base de nosotros como iglesia es esa, que Jesucristo es superior a todo, que Él es Dios, que Él es Dios. Ahora, ustedes ya saben estos textos, pero los vamos a leer. Juan 10, 27 al 30 y Romanos 8, 35 al 39. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros sabemos. Esto es lo que la Biblia nos dice. Juan 10, 27 al 30. El que lo encuentre primero, lo lee, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y les sigo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Muy bien. ¿Estamos seguros en Cristo, hermanos? Amén. Amén. Ahora que dice Romanos
8, 35 al 39. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, como dice la palabra. Por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios, que Dios nos ha mostrado por medio de nuestros sufrimientos. Amén. ¿Estamos seguros como cristianos, hermanos? Amén. A través de Cristo dice, nadie nos puede separar. Ahora, Jesús, en el capítulo 1, lo que vemos es que Jesús es mayor ayer, hoy y siempre. Lea Hebreos 13:7 y vea lo que dice en el pasaje. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Oh, ese es. ¿Ah? No, 13:7. ¿Ese es? Ok, me van a tener que ayudar. Hay un texto que dice en Hebreos. El 8. Ay, se quita lo que decía. Perdón, gracias, hermano. ¿Ah? ¿Qué dice el 8? Ajá. Ok. Ese es el texto. Y entonces ahí surge esta idea. Jesucristo es mayor. Ayer, hoy y por los siglos. Y para siempre. Y cuando se dice Él es mayor ayer, hoy y para siempre, estamos diciendo que Él es Dios. Que Él es eterno. Que Él es eterno. Vea Apocalipsis 1:8. Ajá. Muy bien, se refiere al mismo Señor Jesucristo. Ya todos sabemos, ¿verdad?, qué significa Alfa y Omega. Pero porque esos son todos nombres de las letras del abecedario. Griego. Entonces, alfa es la primera letra y omega es la última, lo cual está diciendo que Él es todo, ¿verdad? Jesucristo es todo en este sentido. Ahora, otros pasajes que nos apoyan esto, solo estamos tratando de poner la base de lo que es Jesucristo. Juan 1:1. Ustedes lo saben de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo compara con 1 Juan 1:1 y es similar. Pero como que si eso fuera poco, vea Colosenses 1:15 al 17, y entonces nos va ayudando a formar ese altar apologético. Colosenses 1:15, el domingo pasado lo estudiamos, ¿verdad? Él es el hermano. ¿Siga? ¿Sí, diga? Invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta el 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Muy bien. Ahora, Jesús es superior a los profetas. Vuelva a Hebreos y leamos los versículos 1 al 3.
Y volvemos a ver ese pasaje. Dice solo el 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense bien que este tiene mucho similitud al pasaje que leyó hermano Isaías en Colosenses 1, 15 al versículo 17. Entonces, Jesús en este sentido es superior a los profetas. Uno podría enumerar todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál de ellos creen ustedes que fue uno de los mejores de todo el Antiguo Testamento? Sin mencionar a Jesucristo. Porque hay diferentes opiniones acerca de Jesucristo. Uno puede preguntarle a un grupo, le dice, ¿y para ti quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo, buen hombre. Un hombre perfecto, ¿verdad? Le pregunta a otra persona y va a decir, bueno, un profeta. Jesús mismo les pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ah? El maestro. Pero primero le dicen, tú eres un profeta. Ah, tal vez Elías. La gente dice que tú eres un profeta. Entonces quiere decir que era muy popular el concepto de que Jesús era reconocido como un profeta, pero también era reconocido como un maestro. Pero él viene no para ser reconocido como un profeta o como un maestro. Él es Dios mismo, que toma forma de hombre, hecho carne. Dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Cuando los testigos de Jehová cuestionan y dicen que Jesús no es Dios, no mencionan ese texto, el versículo 14. Si se toman el versículo 1 o agarran Colosenses 1:15 para decir que como Él es primogénito, quiere decir que Él fue creado, y por lo tanto si fue creado, entonces Él no puede ser Dios. Sin embargo, el mismo texto de Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen misma, y la traducción es, Él es la imagen perfecta de Dios mismo. O sea, quiere decir que es Dios mismo, ¿verdad? No hay tela de duda. Sin embargo, hermanos, a lo largo y ancho de la historia de la iglesia evangélica, que estamos llegando ya a los 2000 años, ha habido cuestionamiento acerca de la deidad de Jesucristo. Los estudiantes en Biblia saben que en Historia de la Iglesia 1 hubo debates, en Historia de la Iglesia 2 hubo debates acerca de la cristología, acerca de la deidad de Jesucristo. Podemos debatirnos con Arrio y Atanasio, que tuvieron grandes debates teológicos con tal de decir, negar que Jesucristo es Dios. Sin embargo, viene la historia y sigue dándose, y ahora estamos igual. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significado tiene para la fe cristiana la verdad esta de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Creador, nuestro Redentor? ¿Qué significado tiene esto para nosotros como iglesia? La palabra de Dios dice que Él es todo para nosotros y que ya estamos completos. O sea, en el sentido de que la salvación, que el perdón y la salvación que Él ha hecho sobre nuestras vidas es algo perfecto que Él ha hecho, y no hay tela de duda en el sentido de que Él ha perdonado nuestros
sacrificio en la cruz. Él llevó nuestras culpas y nos da una nueva esperanza de vida. Muy bien. Dice aquí que Él es la imagen misma de su sustancia. En otro texto dice que Él es la plenitud de Dios, o sea, es Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vuelvo a decir, ¿qué significado tiene el hecho de que este Jesús que nosotros vemos aquí en Hebreos 1 sea nuestro Salvador, nuestro Señor, que sea Dios mismo? ¿Qué significado esto tiene para nuestra fe? ¿Qué significado tiene para nuestro mensaje? ¿Qué significado tiene para nuestra proclama? ¿Qué significado tiene para la iglesia en sí? Da identidad, personalidad. Da identidad, Seguridad. da seguridad. Porque fíjense bien, nosotros en una de las clases que tuvimos en escuela dominical, recuérdense que Jesús se le apareció a los que iban de camino a Emaús y no creían. Luego estaban reunidos los discípulos por temor y Jesús se les apareció, pero en ese momentito Tomás no estaba allí. En la siguiente ocasión sí está Tomás y a Tomás le dice, ¿sabes qué? Jesucristo se nos apareció. ¿Y qué dijo Tomás? No solamente hasta no ver, hasta no ser que yo con mis propias manos toque las heridas, y dice que Jesús le dijo, mete tu mano aquí en el costado. Pero luego el texto más adelante, más nosotros, en la palabra dice, más nosotros somos más bienaventurados que el mismo Tomás. Porque nosotros sin haber visto a Jesucristo, mucho menos tocado a Jesucristo, le hemos creído. Ahora, cuando encontramos en la Biblia, que dice la Biblia, que Jesucristo es nuestro Creador, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es Dios mismo, ¿qué significado esto trae para nuestra fe? Porque fíjense que un buen grupo de movimientos religiosos falsos, ellos creen en alguien, pero no tienen garantía de ese alguien. Imagínense ahorita lo que mencionaba de este movimiento, ¿verdad? De este movimiento, ¿cómo se llama, por cierto? Creciendo en Gracia. Fíjense que hubo un tiempo en que este movimiento comenzó con toda la fuerza en Centroamérica. Y aparentemente era un movimiento sano, pero no, detrás de todo eso. Pero aquí está, hermanos, en versículo 1 descubrimos que Jesús fue mayor en el pasado, porque Él es mayor ayer. La principal tarea de un profeta, ustedes saben, la principal tarea de un profeta, ¿cuál era? Eran dos. Recibir la palabra de Dios y luego transmitirla al pueblo. Esa era la tarea. Entonces, cuando estamos comparando a Jesús con los profetas, ¿en qué sentido Jesucristo en esa parte es superior a los profetas? Ya, ese es el punto que hace la diferencia. A él no le contaron, ¿no? A él no le dicen. Él mismo la está transmitiendo. Él es la palabra. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y verbo se traduce como palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. De otra manera, el Logos se reencarna y es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando Él viene, Él mismo es la palabra que está siendo transmitida, y en ese sentido Él se hace superior a los profetas. Ahora vea por favor Isaías 7:14
Y vamos a ver otros textos allí en el sentido que nos ayudan para ver la superioridad de Jesucristo como un profeta. Isaías 7:14 son textos más navideños, ¿verdad? Isaías 7:14, quien lo encuentra lo lee. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, que aquí que la Virgen concebirá, tendrá a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Y el 9:6. Porque un niño es nacido, hijo acercado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Dios fuerte, Padre eterno, y ese mismo Jesucristo. Ahora va al capítulo 42 y veamos el versículo 1 y los versículos 6 y 7. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá la justicia a la nación. Y el 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abres los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de escrituras. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las daré. Muy bien. Vuelva conmigo todavía a ese versículo 1 donde estamos. Piense por un momento sobre la dimensión del amor de Dios al buscar al hombre pecador, porque es el amor de Dios. Dice 1 Timoteo que Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Pero vea, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero luego dice que ha usado lo ha hecho muchas veces, ha utilizado muchas maneras y ha utilizado muchos profetas. ¿Cuáles maneras, en cuáles tiempos y cuáles profetas Dios ha utilizado para lograr el único propósito que Dios quiere redimir al hombre, quiere reconciliar al hombre con Dios? ¿Cuáles son algunos ejemplos en los cuales vemos que es sorprendente que Dios busque al hombre? ¿Cuáles serían algunos ejemplos en los cuales Dios decide rescatar a alguien y decide buscar a alguien y utiliza a profetas, y que ese alguien aparentemente no se lo merece? Son muchos, pero Noé podría ser uno de ellos. Noé, Sí, cuando hace el arca. pero él está predicando. Moisés, la ramera de Jericó, Jonás. Dios anda buscando siempre al hombre. Y en todo tiempo lo anda buscando, y no importa la condición moral en que esté. Pero Dios siempre. El salmista David dice que los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. Muy bien, ahora usted ya mencionó algo aquí, porque tenemos que hacer esa aclaración acá. Cuando vemos el versículo 1, dice que Dios ha hablado de diferentes maneras. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a los estudiantes? ¿Cómo se le llama a esta revelación en el versículo 1? Porque ahí incluye todo esto que dice el hermano. Es la revelación general.
O sea que utiliza Dios los mismos cielos, el universo, los árboles, la naturaleza, todo para hablar. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra del Señor. Mi abuelita me dijo esa vez, bueno, Luis, y mi abuelita, me dijo mi abuelita, que era mis abuelitas, ¿verdad? Y ella, ¿será que irá a llegar al cielo? ¿Por qué? Le dije, porque yo no recuerdo si a ella le llegaron a presentar el Evangelio de Jesucristo. Y yo le dije, bueno, lo que la Biblia dice es que Dios se ha dado a conocer al hombre de diferentes maneras. Y si no mandó un predicador o un evangelista, sí pudo ver toda la creación. Bueno, alguien me preguntó, ¿y los mayas? Usted fue, ¿verdad? Usted me puso en esa encrucijada ahí. Exactamente así como está diciendo, así me la contestó. Sí, no, es que la tengo grabada. Sí, pero es igual. 5 años que le hice esa pregunta. No tiene nada ahí. Oiga, esta semana, no sé si en Perú o en Bolivia, redescubrieron otra vez a esa tribu famosa de allá. ¿Se acuerdan la tribu Tarahumara? ¿Así es? Ya. Porque lo sacaron en una revista y aparece allí y le ponen un poquito así, ¿cómo se llama? Que no se vea bien porque las señoras salen con sus pechitos, ¿verdad? Así, descubierto y sale para que uno no vea nada, ¿verdad? Pero los hombres salen medios, recién los han descubierto. Ahora lo que quiero decir es esto. Estos no tenían contacto nada con el mundo moderno, con el mundo, llamémosle civilizado, porque no podemos hacer diferencia, porque ellos pueden tener muchos elementos de educación, ¿verdad? Pero en su estilo, su forma. Pero el Evangelio, ¿quién se lo va a presentar? Porque la historia que nos cuentan de los misioneros primeros que llegaron, pero quedó todavía una, y que esta llevó el Evangelio y siguió presentando el Evangelio, pero encontraron allá Dios habiendo hablado en otros tiempos, en el Antiguo Testamento, de muchas maneras, a través de los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento. Dios se dio a conocer. ¿Qué otros medios utilizó Dios para darse a conocer, además de los profetas? Y además de la creación general, la revelación general. A través de los sueños, a través de las piedritas que utilizaban los sacerdotes, el Urim y el Tumim, eran medios más. Cara corona. Sí. Era manera, pero ya cuando vino el Espíritu Santo y la Biblia es escrita y queda escrita, ya no hay necesidad de otra manera de revelarse, de darse a conocer. Pero en este caso, hermanos, vemos que es la revelación general. Cuando ya llegamos al versículo 2, usted ve, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, ahí tenemos varias cosas por qué podemos decir que Jesucristo es superior a los profetas. Y usted puede corroborarlo. Él es el heredero de todo, dice la Biblia, ¿verdad? Lo hizo heredero. Segundo, por Él y para Él fue creado todo el universo. Salmo 23 o el Salmo 24 dice, de Jehová la tierra, y Colosenses ahí dice que por Él y para Él y por Él subsisten todas las cosas. Es la gente de la creación. Él es el resplandor de la gloria misma de Dios. O en otro versículo ahí dice la sustancia misma de Dios, ¿verdad? Él sustenta a todos con su palabra y con su muerte en la cruz purificó, nos limpió de los pecados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios. Y 1 Juan 1:9 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice la Biblia en Filipenses 2 que ahora Él está a la diestra del Padre, porque después de haber resucitado, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda la rodilla. Entonces, esto es. Ahora, ¿qué incluye, hermanos, la revelación especial? Son dos cosas las que incluye la revelación especial. Dice, y en estos tiempos, en los posteriores tiempos, que es a partir de que apareció Jesucristo hasta hoy, Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, la primera manera, o la primera parte de la revelación especial es Jesucristo y la palabra. Esto forma la revelación especial. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo mientras Él estaba, caminando entre todos y habló, pero luego fue escrito todo lo que Él dijo, y ahora nosotros no vemos a Jesucristo personalmente, pero esta dice, y esta nos describe, y esta es la palabra de Dios. Yo ya no necesito, hermanos, más revelación. Ningún cristiano necesita. Ahora aquellas personas que dicen que necesitan mucho más, dejémoslos ahí tranquilos. Pero la Biblia es la máxima autoridad para la fe del cristiano. Entonces, y la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Alguna preguntita, hermanos? La diestra de la majestad, está hablando de Dios. De Dios, sí, de Dios Padre, ¿verdad? Sí, es lo máximo, ¿verdad? Y es allí donde encontramos elementos bien difíciles. Imagínense, explíquenle a Nixon y a Saúl lo que ellos dijeron. Ellos hicieron una afirmación teológica que a unos más grandes teólogos no lo pueden explicar. Estaban comiendo, ¿verdad, Maravilla? Y dice, yo ya tengo a Cristo aquí y yo puedo tener otro Cristo allí. Y si queremos hacer una oración y les decimos a ellos, oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego terminamos en el nombre de Cristo que está aquí. Pero luego le digo, pero Dios está aquí. Pero luego le digo, el Espíritu Santo está aquí. Bueno, ¿quién está aquí? ¿Jesús, el Padre o el Espíritu Santo? Nos metemos en líos teológicos, ¿se da cuenta? Entonces cuando dice la majestad está al lado del Padre, ¿son dos personas allá juntitas o es una sola? Y sí, uno. Ahí venimos a un concepto que uno tiene que repetir. Dios, sí, Dios en tres personas. Y Juan lo dice, mi Padre, o Jesús dice, mi Padre y yo. Pero vamos, ¿cuál es el elemento que nos ayuda para entender esto? ¿Cómo? La palabra. La palabra, pero más que la palabra, ¿qué? La fe. Yo creo que lo que dice la palabra es verdad. Y si la Biblia dice esto, entonces yo lo creo. Aunque yo digo, ay, no entiendo mucho, pero yo le voy a creer. Porque hay muchas cosas que no las entendemos. Ahora, pero ¿cómo? No se puede. La Biblia dice que sentó a la diestra. ¿Diestra? ¿Cuál es la diestra?
a la derecha. A la derecha. Lo que es cierto, no son dos personas, Ajá. pero Dios sí está. Ah, sí, sí, claro, Sí, o sea, claro, claro. Lo que hace es, cuando se utiliza de esa manera, es para explicar ¿Puede decir la Biblia que Cristo se sentó en la misma dieta de él? de él mismo. De él mismo. Por eso, es para explicar la manera como, O sea, cómo la Trinidad está ¿cómo se llama? Trabajando. Porque si no, cabal hubiera dicho así, entonces él se fue para estar allá en el cielo. Pero no, lo explica porque es el Padre el que lo resucita, fíjese, a través del poder del Espíritu Santo. Y asciende para estar al lado del Padre, porque todavía Jesucristo está en espera para llevar a su iglesia. Todavía después Jesucristo viene con su iglesia y establece su reino. Y aún después viene el Padre y va a juzgar en el gran trono blanco. En la eternidad vamos a estar con nuestro Dios para siempre. Es bien complicado. Entonces, hebreo, ahora, ¿no creen que los judíos tenían razón de estar con ciertas dudas? Porque para ellos todavía la revelación de la doctrina era poco todavía. Ya nosotros tenemos sistematizada la enseñanza, ya hemos explicado. A ellos solo tenían un papelón allí y luego que les está llegando esto. Entonces, Hebreos es uno de los libros interesantes. Y vamos a terminar con esta parte. En este mismo pasaje encontramos la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la palabra técnica que se utiliza para la doctrina de Cristo, hermana Conchita? ¿Cuál es? Sí, esa. Estudio de Cristo. Y encontramos que es eso, ¿verdad? Ahora Él es primogénito, Él es hijo de Dios, Él es primogénito de Dios, sustancia de Dios, es Dios mismo, porque aún los ángeles deben adorarlo, versículo 6. Luego, Él es Rey eterno, versículo 8. Él es ungido de Dios para ser Salvador, versículo 9. Él es el creador del universo, versículo 10. Él es eterno, existió ayer, existe hoy y existirá siempre, versículo 11 y 12. Él pondrá a todos sus enemigos bajo su dominio. Es el mayor, el versículo 13. Ahora encontramos en la última parte algo que todavía me fui hasta. Esta es otra parte que todavía vamos a quedar ahí. Fíjense que en esa partecita usted se da cuenta que hay ¿cómo se llama? Una doctrina de los ángeles. Versículos 5, 7, 14, 13 y 14. Encontramos allí, el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Vean las preguntas. Ustedes me ayudan a contestar y con esto vamos a ir cerrando. Los ángeles ¿son engendrados o creados por Dios? Versículo 5. ¿Creados? No engendrados. Creados. Muy bien. Versículo 7. Versículo 7. ¿Son los ángeles seres espirituales o personales? ¿Son personas o espíritus? ¿Tienen personalidad los ángeles? Entonces no. ¿Se da cuenta? Ellos de pronto toman los atributos de una persona. Porque el Espíritu Santo es una persona o es un espíritu. Es una persona. Porque tiene sentimientos. El Espíritu Santo se duele. Los ángeles
¿Son ministros de Dios, de Jesús y de la iglesia o son jefes? Versículo 14. El versículo 14. Y la Biblia dice en el versículo 14 que ellos son ministros, son siervos, están al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, pero no pueden ser nuestros jefes. Están al servicio de Dios. ¿Están los ángeles para reinar o para ser reyes? Versículo 13. El 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ellos no pueden ser reyes. Ellos cumplieron misiones. Ujú. En el caso del otro. Entonces solamente son puros siervos. Nosotros vamos a reinar con Cristo, pero los ángeles van a estar al servicio de Dios. La última, ¿la salvación es para los ángeles o solo para los humanos? Versículo 14. Pobrecitos. A ellos no les es dada esta gran bendición de ser salvos. Solo es para nosotros. Entonces, aquí encontramos esto. Después de esta descripción, se da cuenta, nos fue la hora y no pudimos meternos en detalle, y el capítulo es pequeño, pero tiene tanta doctrina que uno puede tardarse mucho. Después de esto, podemos afirmar, hermanos, que Jesús es mayor que los profetas y mayor que los ángeles. Es la primera base que pone el escritor para decir Jesucristo es Dios. ¿Algunas preguntitas para terminar? Pastor, en el versículo 1, entonces yo un poquito de la sección porque dice que les habló Dios en otro tiempo a los padres por los profetas. Solo a los padres, no incluye allí niños, mujeres o padres que eran solteros. No. Es una manera de decirlo, porque al fin de cuentas, por ejemplo, usted dice, vale, digamos que usted me dice, mire hermano, quiero invitarlo a almorzar. ¿Me está diciendo a mí o me está diciendo a toda la familia? ¿Y anda solo con los que? Ah, no. ¿Con familia? ¿Con la Bueno, tiene razón, ¿verdad? No, pero digamos, usted me dice, me habla. No sabe si estoy solo, ¿verdad? Me dice, sí, en ese sentido, usted está asumiendo que es familia. En ese sentido también tiene razón, los padres eran los responsables de todas las cabezas. Yo le diría a los hombres. ¿Ah? Cuando dicen los hombres en general. No, ahí hay otro elemento bien importante. Recuerden que el Antiguo Testamento va tomando el aspecto, por un lado, de la cabeza del hogar, ¿verdad? Y habían hombres que no eran cabezas de hogar porque todavía no tenían esposas, no tenían hijos. No, aquí va a los padres. Por otro lado, está usando el concepto de los patriarcas, que a ellos en primer lugar se dio a conocer y ahí comienza todo el... Porque ya una vez termina Jacob, ya no se refiere a Israel como los padres, sino como pueblo, ¿no? Pero casi siempre el Antiguo Testamento está representado por una línea de patriarcas, ¿no? En ese sentido. Pero sí, tiene razón, y muy bonita la observación. Pues bueno, ¿y por qué solo los hombres? ¿Y la mujer? No, Dios se ha dado a conocer a todos, ¿verdad? Ok, hermanos, pónganse de pie, por favor. Este es un estudio bíblico. Yo le quería preguntar si se daba a conocer como Dios o como persona. No, se daba a conocer como Dios que quiere salvar al hombre. Lo hace a través de los profetas. Los profetas lo que hacen es traer el mensaje de Dios. Y Jesucristo dice que cuando Él vino a dar a conocer a Dios. Dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Porque yo he venido a dar a conocer a mi Dios. Nuestra tarea, hermanos, es dar a conocer a Dios. ¿Verdad? Esa es nuestra tarea. Amado Señor, llévanos con bien a nuestras casas. Permite que el intento de introducirnos al estudio de Hebreos pueda llevarnos a tener tranquilidad,
porque al fin de cuentas la base de nuestra vida cristiana es la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos personas victoriosas porque ya Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, es el que nos ha salvado y Él es Dios mismo. Y a Él nadie lo puede vencer, a Él nadie lo puede derrotar. Por consiguiente, nosotros, los hijos tuyos, somos más que vencedores. Y nosotros estamos felices por ello y esta es nuestra garantía, Padre. Gracias a Dios por tu palabra. Llévanos con bien y que el día de mañana los jóvenes y todas las actividades que tengamos de manera individual sea para tu gloria y que el domingo vengamos todos para disfrutar del compañerismo, la comunión, de la adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.